Como si no hubiera un mañana, así vivieron su historia de amor Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín, y así lo escribe nuestra invitada de hoy, Nieves Herrero, en su última novela. Nieves, muchas gracias por hacernos un hueco y venir a presentar con nosotros la novela, que es fantástica. Pues te lo agradezco mucho y muy feliz de que te la hayas leído y que lo hayas disfrutado, que eso es lo mejor que se le puede decir a un autor, ¿no? Que empiezas, porque es tu trabajo, de forma leyendo esa lectura rápida y luego ya que te enganchó. Es de las mejores cosas que te puede pasar cuando tienes que hacer algo por obligación y te das cuenta a los 2 días que ya no es una obligación, que ya ha pasado a ser parte de tu hobby y es cuando ya te pasa que no quieres que acabe. Eso es. Y a mí me ha ocurrido cuando llegas al final de una novela y ya ves que te queda muy poquito, dices, pero qué pena, porque ha estado formando parte de tu vida pues durante 15 días o a lo mejor menos, ¿no? Y al final te enganchas a los personajes, a la época, incluso a la forma de narrar de un autor, ¿no? O sea, a mí me ocurre mucho que cuando llego al final me da pena. Hay libros que otros estás deseando. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que digo, voy a aprovechar que tengo a Nieves Herrero para proponerle, ¿por qué no sigues con alguien de la saga? Bueno, hombre, no dices ninguna Miguel cosa. Bosé podría dar para... Ya lo creo. ¿Más de uno? Ya lo creo. Y Lucía, que ya Begoña Aranguren ha hecho un trabajo muy bueno al ser su biógrafa. Cuando ya hay biografías, ya el trabajo está más pulido para el que quiera novelarlo, ¿no? Yo con Ava y Luis Miguel he encontrado muchas biografías, unas autorizadas, otras no autorizadas, y entonces el camino es mucho más fácil. Lo que ocurre que siempre yo busco lo que no está en los libros, y para eso necesito gente, hijos, nietos, alguien de su época que sea muy longevo, y en este caso, por ejemplo, encontré un brillante para mí que fue Canito, un fotógrafo taurino, el fotógrafo taurino, iba a decir uno, no, el fotógrafo taurino que acompañó a todos estos toreros de esta época, que tiene 102, que en diciembre hará 103 años. Increíble. Y ha sido realmente el anecdotario, porque está todo plagado de anécdotas, de cosas divertidas, otras que son muy fuertes, pues dices, caray, ¿quién se lo ha contado? Porque esto no está en los libros. Pues Canito. ¿Te han puesto alguna pega o te has encontrado con alguna dificultad a la hora de intentar hablar de estos personajes? Porque Hombre, como es una historia bonita... sí. Igual ha sido un poco más fácil. Hombre, yo creo que ahí he tenido el apoyo de todo el mundo al que me he acercado. En unos casos, por ejemplo, la hija de Domingo, Patti, que está casada con Curro Vázquez, pues me ha dado información valiosísima de su padre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pasquines que hacían en una habitación invisible, pues era una habitación clandestina donde se reunía el Partido Comunista y donde él alojaba a mucha gente que venía de Francia de forma clandestina entrando en España, pues les alojaba en su casa. Pues, por ejemplo, hay un episodio de toda esa maquinaria donde se hacían los pasquines y de cómo abren una ventana y los pasquines salen volando, poniendo en riesgo a toda la familia, porque claro, inmediatamente cuando veas un pasquín en contra de Franco, te imaginas de dónde ha podido salir. Pues esos episodios que parecen increíbles resulta que están contados y son totalmente reales. O sea, era un poco lo que pretendías, ¿no? Porque es una novela coral. Se basa en la historia de amor, pero a partir de estos personajes te puedes hacer perfectamente una idea del Madrid de los años 50 y bueno, de Hollywood. Eso, a mí los amores me sirven, son una excusa, pero son el eje central, desde luego. El amor de los 40 entre Serrano y un aristócrata me sirvió para retratar esa posguerra, y los años 50, que ya es el final de la posguerra y el inicio del despegue económico de España, pues me han servido Ava y Luis Miguel, porque realmente ellos se movían mucho en esos años 50. Entonces sí que es verdad que huele mucho a Madrid, pero también huele a Sevilla, huele a Roma, a Londres, a Nueva York. Hay
ahí están las Urdes, como estaba en ese momento. También tú hablabas de Madrid, esa diferencia del Madrid, del centro de Madrid al Madrid del extrarradio, donde había tantísima pobreza, donde los americanos ayudaron mucho con la penicilina a los niños que caían enfermos, ¿no? Y bueno, pues yo eso lo desconocía, y ahí Aline Griffith también me ayudó mucho, que es la condesa de Romanones, que en ese momento era condesa de Quintanilla. Y bueno, pues la verdad que con todos estos, en fin, estas personas que me han ayudado tanto, no ha sido tan fluido como yo hubiera querido. Era todo a través de correo electrónico, y ponía 3 preguntas y a lo mejor me contestaban a una. O sea, es que costaba, y siempre con intermediarios que me ayudaran. Claro. Porque, claro, la edad no perdona. Tristemente, porque son personajes que deberían vivir siempre y deberían estar en plenas facultades, ¿no? Y están muy bien, pero claro, a veces, pues eso, una sordera o pues te impiden una comunicación total. Y Nieves, era una España que choca porque ahora parece que somos una España mucho más abierta y al contrario, bueno, no al contrario, pero que es que en aquellos años tú podías ir al Chicote y encontrarte ahí a cualquier estrella de Hollywood o a cualquier estrella internacional. Eso... ¿Qué les ofrecía a nuestro país a todos estos grandes estrellas? Bueno, era fabuloso, porque realmente tú venías a Chicote, como tú dices, y podía estar pues desde pues eso, Lana Turner, Gary Cooper, podías encontrarte fácilmente pues a una Sofía Loren, a una Romy Schneider. Era facilísimo. O sea, es que España se convirtió en un gran plató de cine, y entonces por aquí era más fácil encontrarte a Ava Gardner que hoy en día ir por la calle y encontrarte a Penélope Cruz. Yo no me la he encontrado nunca a Penélope, en cambio a Ava, cuántos taxistas, cuánta gente de restaurantes, de bares, tuvieron conocimiento, pero directo, ¿sabes? O sea que Ava se pateó mucho Madrid, pateó mucho la calle, y bueno, pues a lo mejor nuestras actrices de hoy resulta que no, que están muy encerradas. Estas actrices venían con muchas ganas de vivir lo que no se vivía en Estados Unidos, ¿no? Y muy en contacto con la gente, y fue una época gloriosa. Por la Gran Vía te podías encontrar a los más grandes de la pantalla, de la gran pantalla. Entonces, bueno, fue una época muy bonita, fue una época, yo creo que preciosa. Yo, que soy mitómana, que me encanta, por ejemplo, el cine, pues hubiera disfrutado mucho paseándome Gran Vía arriba, Gran Vía abajo, y viendo a todas estas mujeres y estos hombres, ¿no? Bueno, háblame de los personajes que en algún momento dices que son 2 almas gemelas. ¿Cómo fue ese amor incondicional y quién te enamoró más de los 2 a ti? Uy, qué difícil, pero yo sí que creo que me enganché mucho a la saga Dominguín. Creo que cada uno de los hermanos tendría para un libro, para seguir el libro después, y realmente fue una familia muy clan. Ellos eran muy clan, se apoyaban muchísimo unos a otros, era muy difícil de entender esa unión que tenían por parte de los cónyuges. O sea, resultaba extraño que necesitaran estar en contacto casi a diario, ¿no? O sin casi. Entonces, si empezamos por Domingo, una persona tan altruista, idealista, había sido de Falange y se convierte al Partido Comunista, pero es muy activo. Todo, si recibía un dinero de una corrida, porque él se convierte en empresario después de una acogida muy gorda, pues según recibía el dinero de apoderar a un montón de toreros, pues de repente se lo daba porque alguien del Partido Comunista lo necesitaba y se quedaba sin un duro. Él era así. Luego está Pepe Dominguín, probablemente el más guapo de la familia y el que rivalizaba en conquistas con Luis Miguel. Pues Pepe resulta que en esta época que yo retrato es el que tiene las tragedias más grandes. Muere su mujer en el parto, su hija
su hija mayor cae con una meningitis tuberculosa y se queda postrada en la cama. En fin, su hija pequeña, la que nace, muere al poco tiempo. O sea, realmente en cuestión de 2-3 años se queda sin familia. Y eso sí, luego coge mucha prisa y forma otra, ¿no? Pero tendría un libro aparte. Además, Pepe, por ejemplo, fue el que más conoció a Manolete. Y desde luego el que acompañaba a Manolete, por ejemplo, cuando Manolete era un tímido recalcitrante y no se relacionaba muy bien con las mujeres, quien le echaba una mano era Pepe, el hermano de Luis Miguel. Luego Luis Miguel desde los 5 años torero, un conquistador. Bueno, hablas de que vio morir a Manolete y que esa pudo ser una de las razones por las que le cambió un poco el chip y le hizo vivir su vida al límite. Bueno, es que la muerte de Manolete le traumatizó de por vida, porque realmente yo quiero pensar que cuando, por ejemplo, le dice a Manuel Díaz el cordobés, le dice Luis Miguel: tú siempre, aunque no estés toreando, ten el capote en la mano, porque esos segundos pueden salvar a tu compañero. O sea que yo creo que sí que él, muchos le echaron, en fin, los más críticos dijeron que por qué no salió al quite antes, probablemente porque no tenía el capote en la mano, y por eso ya lo recomendaba siempre a todo el mundo, ¿no? Pero él salió lo más rápido que pudo, y una cosa que él comenta y sale en la novela es que dice que no es que el toro fuera a por Manolete, sino que Manolete se echó en un momento determinado encima del toro. Entonces, si hubiera estado con un buen médico, bueno, hubo médicos, pero ¿quién le iba a cortar una pierna a Manolete? Porque si le hubieran cortado la pierna, Manolete hubiera vivido. Pero claro, ¿qué médico se atrevía a Manolete dejarle así, ¿no? Y bueno, él desde entonces viajó siempre con un médico, el padre de Ramón Tamames y de los médicos Tamames, Rafael y José. Pues le dijo: póngame usted un precio, pero a partir de ahora usted, si puede, le pido que viaje conmigo. Y ya viajó siempre, Manuel Tamames viajó siempre con él, porque tenía pánico a que le ocurriera como a Manolete, que es que realmente la muerte de Manolete, como la muerte de Paquirri, a veces son incomprensibles, estas plazas que dices, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Se podía haber evitado, ¿no? Y luego ese plasma que recibió, el último plasma que recibe, que se ve que no estaba que estaba en mal estado. Es que a veces no es una metedura de pata, son muchas, ¿no? Sí, se encadenan. Luis Miguel tenía 2 debilidades: los toros ¿Solo? Y las mujeres. Es verdad, es verdad. Bueno, me encanta cuando dices, porque es verdad que en este libro se bebe mucho, se come mucho y se fuma mucho. Y sí, lo demás también, pero no lo vamos a decir. Y se aman mucho. La verdad que en esta novela hay muchas escenas de amor, porque realmente ellos se amaron, o sea, apasionadamente. O sea, realmente la historia que ellos vivieron fue tórrida, o sea, fue de estas que es imposible borrar. Yo estoy segura que aunque ellos hicieron luego su vida aparte, ¿cómo vas a borrar una cosa tan intensa durante 2 años de tu vida? Algo que vives como si no hubiera un mañana. Es que realmente yo creo que no se olvidaron el uno del otro, y la otra del uno, es que era imposible. Pero bueno, un poco lo que tú me decías, ¿no? O sea, yo creo que esta novela lo que tiene sobre todo es esos 2 amores de él, que era efectivamente mujeres y toros. Pero si tengo que poner en la escala de valores, él ponía a la mujer, porque decía: yo toreo porque hay mujeres en los tendidos, si no, probablemente no torearía. Pero bueno, yo creo que eso era mucho decir, porque desde los 5 años él ya tuvo una vocación total por el mundo del toro, claro. Y alguien que ha conquistado a todas las mujeres que ha querido, ¿qué tenía Ava que hizo que no la pudiera olvidar de ninguna manera? Bueno, aún llegando Lucía Bosé,
que le siguiera en la cabeza. Yo creo que fue la única mujer que no dominó, porque en todas las relaciones él llevaba la delantera, él imponía las normas, pero aquí en esta relación ella, como era un ser tan libre y tan adelantado a su tiempo, fue quien fue marcando los territorios, quien le fue diciendo, no, yo ahora me tengo que ir, tal, yo te llamo. O sea, era ella la que dominaba y tengo un pájaro en una jaula. Aquello al torero no le gustaba demasiado. Él siempre había estado mandando en todas las relaciones con las mujeres. Yo creo que él tenía un imán. Él era un caballero. Yo creo que él era un caballero, sabía lo que a las mujeres nos gustaba oír, cómo nos trataba. Me pongo ahí en el nos porque creo que ahí nos podemos identificar muchas mujeres. En una época donde los hombres tenían a las mujeres como floreros, y entonces ¿qué es lo que le pasaba a Ava con sus 3 maridos anteriores? Que en cuanto se casaban con ella ya lo que querían era, decía ella, me querían ya poseer como algo, como una adquisición, y ella era un ser libre y cuando a ella la eran infiel ella lo era más, o sea que ella no se quedaba corta. Entonces decidió que con Luis Miguel la mejor relación era la de amistad, porque sería para siempre. Como así fue. Y es verdad, Nieves, eso que cuentan. Él contaba tanto como se dice las anécdotas esas de voy rápidamente, ¿dónde vas? Rápidamente a contárselo a mis amigos. ¿Es cierto todo eso o hay más de historia que de parte real? Yo creo que hay más de leyenda, que él fomentó incluso con sus amigos, y porque él era muy, muy bromista, era tremendamente bromista, hacía bromas con todos y de todo. Entonces, yo creo que él... las versiones que yo he recibido han sido tantas, me he quedado con la que me parecía que conociendo ya el personaje, la que tenía más, yo creo, más certeza, ¿no? Que es la de que después de la primera noche en el Wellington, él se levanta, se viste y ya dice ¿a dónde vas? Dice a contarlo. Muerto de risa, baja, coge una botella de whisky, la sube y lo celebran los dos. Pero sí que es verdad que cuando él llega a la cervecería La Alemana, que era como su cuartel general, donde estaba siempre la cuadrilla, los hermanos esperándole, pues... cuenta, ¿qué ha pasado? Tal, pues como, en fin, me imagino cómo se hablan los hombres, ¿qué ha pasado esta noche? Tal. Pues él comentó la broma de, no, le he dicho que me iba a contarlo, y quienes sí lo contaron fueron ellos. Pero Luis Miguel, yo creo que podría tener todos los defectos que empezamos, si empezamos tú y yo ahora a relatar defectos, sacamos un montón, pero también sacaríamos muchas virtudes, y yo creo que él podía haber dejado en muy mal lugar a muchas mujeres casadas, y él siempre guardó el secreto. O sea, él, yo creo que fue el Don Juan de aquellos años 50, pero el Don Juan con mayúsculas. O sea, es que no había mujer conocida que realmente él no quisiera conquistar. Era un gran conquistador. Como decía Ava, era imposible no acostarse con él. Es que era muy magnético. Yo creo que él era una persona que tenía algo que nos gusta a las mujeres. Por un lado, muy divertido, que yo creo que a las mujeres nos entran por el sentido del humor. Luego, el don de la palabra. Era un hombre que, a pesar de no haber terminado los estudios, pero su amigo bajito, bibliotecario, bajito porque medía 1 metro, pero a él esas cosas le daban igual. Por eso digo, también él era un hombre muy, muy libre y sin ningún tipo de estereotipos, y entonces él podía ser perfectamente amigo de un hombre que le llegaba prácticamente a la cintura. Y este hombre le dio todo lo que tenía que leer, y eso le permitió codearse con Hemingway, con Picasso, con Cocteau, con Miró. O sea, realmente él hablaba de tú a tú a los intelectuales. Y luego, por otro lado, pues es un hombre que es que era muy magnético. Yo creo que su hijo lo ha heredado. Y sus hijas, porque a mí me parecen también que tienen algo. Tienen una clase, yo creo que una elegancia fuera de lo normal. Y yo creo que Miguel Bosé, sobre todo cuando tuvo entre los 20 y los 30, que es esta novela narra del 27 a los 30 años de Luis Miguel. Ese magnetismo
Lo tenía. Miguel Bosé. Ahí. Te han, por curiosidad, has hablado con ellos, yo sé que ellos la han leído, por lo menos Paola, que sí que te ha acompañado incluso en la presentación. ¿Qué te han dicho del libro? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿te han dicho solo lo bueno? ¿Te han dicho, ay, Nieves, esto igual no deberías de haberlo contado? Pues mira, Paola es tan generosa, con Miguel y con Lucía no he hablado. Con Paola sí, porque nos une una relación laboral de haberla hecho millones de entrevistas, pero hay una afinidad entre las dos. Las dos nos respetamos mucho desde hace pero muchísimos años. Y entonces sí que me puse en contacto con ella y me dijo, Nieves, si quieres que te la presente, tengo que leerla. ¿Cómo voy a hablar de mi padre sin saber qué dices? Y entonces cuando vino a la presentación, me dijo, voy, pero yo no sabía qué iba a decir. Digo, Dios mío, ya verás, delante de tanta gente. Y fue muy generosa, porque ella sabe lo que es escribir un libro y lo que un libro, además de narrar lo que ha sido, tienes que hilar una cosa con otra y novelarlo. O sea, tienes que novelar, unir puntos distintos. Y entonces me dijo, mira, reconozco a mi padre en cada párrafo y reconozco los acentos de las personas que están en su entorno y hasta las podría escuchar. Y entonces, claro, yo, vamos, me puse así, porque realmente no, yo creo que no se puede decir nada mejor. Estoy muy contenta y muy agradecida a Paola González Bosé. Y bueno, las fotografías, que tienes fotografías estupendas. Si compráis el libro, a mí es de las cosas que más me llaman la atención, sobre todo la fotografía de los tres, de Lucía Bosé, Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín, que yo decía, ¿quién es más guapo? O sea, es imposible decir es que quién Lucía, es más guapo. Lucía yo creo que es de las mujeres más bellas que hemos tenido por aquí. O sea, ella con unos ojos muy difíciles de igualar, eran unos ojos... yo le decía a Begoña Aranguren, pero Begoña, defíneme el color del ojo, que yo no soy capaz. Dice, es que yo tampoco. Dice, son entre violetas y verdes, es un color rarísimo. Pues fíjate, si Ava Gardner tenía los ojos verdes más felinos que ha habido en la gran pantalla, pues desde luego Lucía ha sido el ojo más profundo, con una mirada muy, muy importante. O sea, yo comprendo que Luis Miguel se enamorara de los ojos de una y de los ojos de la otra, sí, sí. Bueno, cuéntame, que no estamos hablando mucho del animal más bello del mundo. ¿Cómo era esa Ava Gardner? Pues hemos ido contando que era... que todo el mundo quería que fuera de una manera y no lo conseguían. Y ella era libre, sobre todo libre. Ella era un ser absolutamente adelantado a nuestra época. Yo creo que hoy, en el 2015, es donde encajaría. Mira, ella era una mujer fascinante, enamoraba a todo el mundo que estuviese con ella porque era cariñosa, simpática, tierna con los niños y era una mujer muy sencilla, nada creída. Estamos acostumbrados a ver estrellas nacionales que parece que están un poco elevadas, y ella, que era internacional, era un ser adorable, dicho por todo el mundo, encantadora, simpática. Y ella pues era una chica normal, sencilla, de una familia de muchos hermanos. Ella era la pequeña, ella nace el día de Navidad y ya sus padres son mayores, pero ella desde luego sale la más guapa de todos los hermanos, una belleza que llama la atención, y que su cuñado, pues antes de que ella vuelva a su formación como secretaria, que ya se preparaba para ser secretaria y quería ser ama de casa, si es que no, ella quería tener hijos, 6 hijos decía. Y de repente pone una foto, su cuñado, el marido de su hermana mayor, Bapi, la pone en un escaparate y le cambia la vida, porque un ojeador de la Metro se fija en ella y a partir de ahí todo se precipita. Y ella dice, nunca perdonaré a mi cuñado que me hiciera esta faena. Hombre, ella podía haber dicho que no, pero claro, cuando te ponen en la tentación de entrar en la Metro y convertirte en una estrella, a ella la quitan el acento. No la dejaban ser como ella era. Eso es lo que ella en todo momento... No, la quitaron sus modales un poco masculinos, la convierten en un ser absolutamente sensual, hasta caminando.
la suben en unos taconazos que cuando ella podía los tiraba y andaba descalza. O sea, ella era una rebelde que vio que Hollywood le abrió un camino hacia un mundo que ella nunca hubiera podido tener acceso, pero realmente ella decía que dejó muchas cosas atrás, como lo auténtico de ella se quedó en Carolina al lado de su familia. Y luego ella no quiso regresar a Estados Unidos. Una vez que entró en Europa y sobre todo en España, vivió mucho tiempo en España y luego en Londres, que es donde murió. Pero fue Nieves adorable, de verdad, una mujer maltratada. Sí. Por los hombres, maltratada en la vida en general. En esa época no se veía como maltrato, pero hoy diríamos que Ava tuvo repetidamente maltrato por parte de los hombres que se relacionaron con ella. Sus maridos, cuando eran amigos, eran fantásticos, pero es lo que ella decía, cuando se casaban ya se comportaban de otra manera. Entonces Mickey Rooney, nada más casarse con ella, la empieza a ser infiel y ella empieza a beber de una manera desaforada. Con el segundo marido, el músico, ella la hace sentir que es doña nadie, la hace sentir que es un trapo, que tiene serrín en la cabeza. Entonces eso hoy llamaríamos maltrato psicológico. A partir de ese momento no solo bebió, sino que ya tuvo un psiquiatra a su lado siempre. Con su tercer marido, Frank Sinatra, yo creo que es del que estuvo más enamorada, pero es que ella dice que según salía de la habitación ya se tiraban los ceniceros, o sea que fue una relación muy convulsa, muy de venir la policía, o sea que... Sí, los capítulos con Frank Sinatra son lo que duros, más me llama a mí la atención, son muy curiosos. Están muy bien escritos, además. Yo creo que Frank Sinatra luego pienso que cambió, pero fue una época muy dura porque él también bebía mucho y yo creo que la bebida genera una violencia desaforada. Todos los que a lo mejor hemos estado cerca de alguna persona que ha bebido sabemos que se pierde el control rapidísimamente y desde luego Ava y él bebieron mucho y hubo mucha violencia en ese matrimonio. Y luego ella llega a España y encuentra a un hombre que es que la hace reír, se lo hace pasar bien, la trata como si fuera una reina. Caray, quien no se enamora después de tan tortuosos matrimonios, pues yo la comprendo perfectamente. ¿Luis Miguel salvó a Ava Gardner de esa historia truculenta con Frank Sinatra? Yo creo porque a ella le costaba cortar, hasta que no apareció Luis Miguel, no parece que no tomó la decisión. Eso es, la costaba. Yo creo que cuando entras en una espiral, y te lo dicen muchas mujeres maltratadas, les resulta muy difícil cortar porque al final te piden perdón, esa relación tan apasionada engancha, entonces vuelta a empezar, das otra oportunidad, pero a la mínima otra vez vuelve a fallar. Entonces aquello era complicado, era una relación muy dura y muy difícil. Y claro, por eso yo creo que también el torero, al hacer la vida muy fácil a Ava, al hacerla, él amaba el campo tanto como ella, pasaban mucho tiempo juntos en su finca. Fue, yo creo que el oasis de su vida lo marcó Luis Miguel. Realmente Luis Miguel fue para ella como un bálsamo que le hizo pensar que definitivamente tenía que romper con Frank Sinatra, pero luego no se atrevió. Una vez que la dejan libre y consigue los papeles del divorcio, Luis Miguel no consiguió ponerle un anillo y ella muchas veces se arrepintió porque yo creo que tenía esa sensación de que mientras seamos amigos lo seremos para toda la vida. Si me caso contigo seguro que duramos 2 años, porque era lo que duraban sus matrimonios. Y bueno, la pena para ella es que él se enamoró de esos ojos violetas que decíamos de Lucía Bosé y ya miró hacia otro lado, ¿no? Pero fueron amigos y yo creo que una relación que no ha cicatrizado nunca acaba. Bueno, es un libro estupendo, Nieves, que te voy a decir, ya te lo decía fuera de cámara, que me enganchó y vamos, muchas gracias. En mi fin de semana no he tenido un momento, pero lo he terminado. Y un libro que dedicas a tu maestro, a Jesús Hermida.
Cuéntame cómo fue mientras lo escribías. No sé si a él le llegaste a contar que estabas con esto. Sí, él supo que yo estaba escribiendo un libro de los años 50 y que estaba con Luis Miguel Dominguín. Sí, se lo comenté en una comida. Pero claro, me dejó cuando en mayo Jesús nos deja, y de una manera tan repentina yo me quedé totalmente fuera de sí y no podía escribir. O sea, realmente es que no, me sentaba ante el ordenador y es que podía estar así minutos y es que no podía, me quedé bloqueada. Y desde luego la novela tenía que haber salido en septiembre y salió en octubre, pero es que no podía. Y la editora, pues yo creo que lo entendió Imelda Navajo perfectamente y bueno, menos mal que quedó ahí, ¿no? En que venga, tranquila, cuando puedas acábalo y tranquila, modificamos la salida y ya está. Pero realmente es que Jesús era mucho para mí, es que era mira, puse a Jesús Hermida y había pensado poner coma, mi maestro, mi amigo, mi hermano, mi padre, entre comillas, pero luego al final alguien me convenció y me dijo, es que mientras tú lo adjetives le vas haciendo más pequeño, en tu vida fue muy grande, no pongas nada. Y dije, pues es verdad, no voy a poner nada porque todavía seguiría escribiendo en la dedicatoria qué cosas había representado para mí. Es que Jesús representó mucho y sigue representando. Yo no hay día que no me acuerde de él. O sea, es que tengo varias fotografías, igual que me acuerdo de mis ausentes, de mis padres y de mi sobrinito, ¿no? Pues me acuerdo mucho de la gente que no está, amigos que se nos han ido y al final pues cuando me levanto por las mañanas hago como un repaso mental y me acuerdo de ellos. Pienso que mientras les recuerde no les olvido. Bueno, Nieves, y otra cosa para recordar, que hoy es un día muy especial, es una muy buena noticia. Tu anterior novela, Los que escondían tus ojos, ¿ha empezado el rodaje hoy? Sí, y yo espero porque empiezan con el verano y estos días está habiendo bastante viento y lluvia y están los cielos muy encapotados, pero bueno, yo no puedo estar más feliz. Imagínate ver de Serrano Suñer a Rubén Cortada. ¿Te gustan los actores? Mucho. ¿Te gusta Rubén? ¿Te gusta Blanca? Mucho. Blanca Suárez, para hacer de ella, me encanta, creo que tiene muchísima personalidad. Estos dos papeles son esenciales, pero es esencial también el casting que han hecho con el marido, porque esto no deja de ser un trío. Claro, y era importante saber quién iba a hacer del marido de ella, que era un marqués que la doblaba a la edad. Y va a ser Emilio Gutiérrez Cava. Caray, es que por favor, o sea, es que han hecho un casting verdaderamente bueno. O sea, yo estoy encantada, pero encantada. Y Nieves, yo esto lo veo claramente, que se puede llevar a una serie o a una película. ¿Te gustaría? No lo pienso cuando escribo, pero sí que es verdad que mi cultura está en imágenes. Yo desde chiquitina he visto muchísimo cine. Iba con mi padre a estas sesiones que te permitían ver la misma película 40 veces y mi pobre padre, yo no sé cómo aguantaba, porque a mí me ha pasado esto con mis hijas de ponerles la misma peli, una y ya a la cuarta decir, oye, ya no más, pero es que en ese momento no había vídeos, es que iba a la sesión continua, iban tus padres contigo. Pues ahora que se preparen tus hijas, porque como va a ser ese día en el que enciendas Telecinco y veas ahí todo tu trabajo. No, muy feliz, muy contenta de verdad y muy ilusionada. Y aquí yo sí que veo que sale una saga. Si quisieran, desde luego, es que los personajes son potentísimos, no solamente es Luis Miguel, es el entorno, el padre, ese padre que tiene, que es el que inicia el camino de todos ellos. No hemos hablado de Carmina,
Que, hemos hablado de Carmina. Que Carmina también da para otra saga. Claro, su hermana Carmina, su ojito derecho, se casa con Antonio Ordóñez muy a su pesar, porque Luis Miguel, desde luego, no acababa de tragar a Antonio Ordóñez, y menos cuando le quita a la niña de sus ojos, que es su hermana pequeña. Entonces, pero bueno, luego él hasta les deja su finca para que celebren la boda, y él se ofrece para organizar la boda. O sea que Luis Miguel era un espíritu contradictorio, que protegía mucho a los suyos, era muy buen amigo y muy mal enemigo, porque yo creo que él era un hombre muy valiente, capaz de decirte lo que pensaba en tu cara. Y no solo a cualquier ciudadano, se lo decía Franco, que yo creo que ahí había que tener muchísimo valor. Y eso precisamente Franco lo valoraba, porque era el único que se atrevía a contarle los chistes, lo que se decía de él en la calle. Todos los que estaban en su entorno guardaban silencio hasta que Franco esgrimía algo parecido a una sonrisa, entonces ya se reían. Pero él tuvo mucho poder en aquel gobierno de Franco, y cuando él levantaba el teléfono salía de la cárcel quien él dijera. O sea que... O entraba en el país quien eligiera. O entraba en el país, que exacto. También es un capítulo. Sí, por supuesto. No tenía freno. O sea, él era un hombre muy poderoso, muy cerca del poder, pero por otro lado, él sufragaba los gastos de sus hermanos, y en concreto el de Domingo, que estaba subvencionando al Partido Comunista, y él sabía perfectamente a dónde iba ese dinero. Era un hombre libre también. Por eso digo que era una relación entre iguales, la relación de Aba y él. Eran libres, fueron dos espíritus absolutamente libres, independientes, y luego cuando surge algo más entre los dos es cuando ponen distancia, y cuando ella se asusta, cuando ella ve cómo le mira, cuando tiene un cólico nefrítico y él pasa 4 días cogiéndole la mano en el hospital, vuelve al hotel y le dice a su hermana: lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer, como si fuera un pecado el que alguien se enamore de ella. Luis Miguel, yo creo, aunque él siempre dice que fue ella la que estuvo más enamorada de él, yo creo que él cayó en las redes de Aba. Bueno, dos espíritus libres. ¿Y cómo es Nieves Herrero cuando está libre y va entre promoción y promoción y saca ratitos? ¿En qué proyectos te vamos a ver? ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, yo sabes que soy periodista por encima de todo. Yo sigo ligada al periodismo y me tomo los libros pues un poco con la misma técnica que el periodismo. Primero los investigo, gracias a que puedo hacer entrevistas a gente que vive. Por eso yo siempre le he dicho a la editorial: yo no puedo escribir de momento una novela en la que no tenga personas que me puedan hablar de los personajes. O sea, yo necesito entrevistar a nietos, a hijos, a amigos, porque es lo que más me gusta. Es que si no, no disfruto. Y entonces, bueno, pues de momento me muevo en los 40, en los 50. También he hecho novelas de la época actual. La próxima ya veremos. Los 50 me han gustado mucho, ¿eh? O sea que a lo mejor busco algún otro personaje que ya he encontrado, pero bueno, ya veré, porque no de repente me pasa como con esta, que me enseñan una foto de ellos dos, bueno, la que tenemos en la portada, y dices, vale, venga, aparco la idea que yo tengo, porque me parece que la historia vale la pena. Ahí la culpa es de la editorial, que me tentó muchísimo con una imagen de ellos dos, que había mucha complicidad, y me pareció que no era una relación cualquiera, que había una relación un poquito más potente, ¿no? Aquí vemos cómo él la viene a buscar a Barajas, y aquí hay una complicidad que no me parecía normal, y dije, bueno, pues voy a averiguar qué pasa aquí. Claro, no fue una tontería, porque yo creía que la relación de Aba y él había sido algo muy fugaz, y te das cuenta que no, que fue algo importante. ¿Y Nieves en televisión?
¿Dónde vamos a poder verte? ¿Te han ofrecido cositas? ¿En qué estás? Bueno, yo estoy más volcada en 13 TV, y estamos haciendo, Patricia Betancor y David Aleman hacen de lunes a jueves un programa, yo lo hago el fin de semana, Detrás de la verdad, yo lo hago el sábado, y es un resumen de la actualidad de la semana. Y esta semana, que me hubiera encantado hablar del tema de las carnes, porque yo soy muy hipocondríaca y la alimentación me parece que es la clave de la salud, pero al final ocurrió lo de el veredicto del jurado popular de Asunta Basterra, y hicimos un programa especial, claro, pero me quedé... Eran los dos grandes temas. Tuvimos que desconvocar, y me dio mucha pena, porque yo, ya te digo, si hay algo que me atrae es la alimentación, y me hubiera encantado hacerlo. Estamos un poco fuera de tiempo, pero una cosilla más. ¿Cómo has visto esta evolución en el mundo de la tele? ¿Ves mucho cambio? No sé si para bien o para mal. Cambio lo hay, pero no sé si para bien o para mal. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo de que haya tantos canales, lo de que se haya diversificado, yo creo que todo tanto. Que haya muchos canales significa que hay más posibilidades de trabajo. Que yo lo que veo, que las mujeres de una generación como es la mía, que tenemos 50 años y 50 y pues yo me rebelo, y creo que hay pocas cadenas tan generosas como 13, donde pues ahí estamos gente, Antonio Jiménez, no solo mujeres, hombres que están en los 50, ¿no? Inés Ballester, y te podría decir muchas más. Están allí pues queridas compañeras como son Irma Soriano, Maripau Domínguez. Entonces yo creo que de repente las cadenas quieren llenarlo todo de gente jovencita, que me parece genial, porque yo un día fui jovencita y me dieron la oportunidad, pero creo que siempre compaginada con alguien que tuviera 50. Aquí me revelo un poco como Ava Gardner, porque los hombres no hay ninguna pega para que cumplan años, pero con las mujeres sí. Sí que hay, te penaliza. O sea, yo creo que sobre todo en un medio como es televisión, no pasa lo mismo en la radio, no pasa lo mismo en la prensa, afortunadamente, por supuesto en los libros no. Al revés, cumplir años te da como un pozo que no tiene una persona de 20 años, ¿no? Pero gustándome la gente joven, que yo estoy rodeada siempre de jóvenes, me encanta dar clase en la universidad, y creo que hay que ceder los espacios a la gente joven, pero creo que sin entrar con el machete con la gente que tiene 50. O sea, a mí me encanta ver en la tele a Lolita, por ejemplo. Me parece que llama la atención lo que dice. Me encanta ver a Rosario, que también, o sea, es que me encanta ver... Pues les ha costado lo suyo. A Lolita en concreto 7 u 8 ediciones. Pero por eso os digo que es que... hasta que ha entrado, y ahora lo está haciendo fenomenal, y a todo el mundo nos encanta, pero es verdad que le ha costado 7 años. Bueno, Bertín Osborne. Bertín, lo mismo. Bertín, es un claro ejemplo y está triunfando, pero no fue la primera opción tampoco. Ha triunfado. Entonces yo creo que igual que es maravilloso, porque es que creo que la vida es así, o sea, es que no puedes descubrir talento, pero tampoco puedes entrar a machete y quitarte a una generación de repente de presentadores. Yo, por ejemplo, o sea, reconozco mi admiración de verdad a Mercedes Milá, creo que es una grande en el mundo de la comunicación, Julia Otero. Echo de menos a Concha García Campoy mucho, me acuerdo mucho de ella. Hay una generación de presentadoras, Irma Soriano, Consuelo Berlanga, pues echo de menos que no estén ahí, sinceramente, de verdad, o que, no sé, creo que ha habido ahí una injusticia, pero esta injusticia se la oyes hasta las actrices de Hollywood, que a partir de los 40, por eso se tienen que poner de todo, botox, no sé qué, por parecer joven, y yo esto me niego. Es la presión, o sea, me niego, porque uno tiene que aprender a envejecer, y no hay por qué falsear las edades, o sea, no
me parece muy mal esa tiranía que no tiene Matías Prats, por ejemplo, no tiene Pedro Piqueras, ¿no? O sea que yo creo que hay que ser más natural, más natural. En Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países tú ves a mujeres con sus canas y no pasa nada, les da como peso, ¿no? Lo que dicen. En Estados Unidos, cuando sale Obama, si tú te das cuenta, hay muchas mujeres y muchos hombres de edad muy madura, porque ahí entran en esa rueda de prensa los profesionales muy curtidos, ¿no? Entonces, igual que yo de verdad aplaudo, ¿cómo no voy a aplaudir a la gente joven? Tengo 2 hijas muy jovencitas que siempre me encanta que alguien les dé una oportunidad, pero yo creo que no puedes borrar el talento. Es como los abuelos en una casa. El abuelo en una casa es importantísimo. No puedes aparcarlo y quitárselo de la vida a tus hijos, porque van a tener algo especial. Pues las personas que tienen experiencia en edad madura, que no están seniles, pues a mí me parece que ¿por qué no pueden tener un hueco dentro del mundo de la sobre todo audiovisual, ¿no? O sea, el mundo de la televisión. Pero bueno, esto es o sea, sé que no va a tener ninguna repercusión porque realmente... Hombre, debería de haber sitio para todos. Sí, pero yo lo digo teniendo mi sitio en 13 Televisión y siendo la mujer más feliz del mundo, porque yo me da igual que sea un micrófono, una cámara, lo que me gusta es lo que tú haces, entrevistar, pero realmente creo que hay muchas personas muy válidas que en este momento no están en ningún lado. Bueno, pues eso reivindico huecos para ellos y para ellas, sobre todo para ellas. Sí. De acuerdo, pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Muchas gracias, Nieves, y mucha suerte a ti. en el libro y en la serie. Muchísimas gracias, un placer.